Volver a casa no era garantizado. ¿Y sabes qué es peor? Ellos lo sabían antes de comenzar. Cada hombre que tomó piedra aquella mañana sabía que podía no ver la puesta del sol. Cada padre que besó a sus hijos sabía que tal vez era la última vez. Cada mujer que se quedó en la puerta sabía que podía volverse viuda antes del anochecer. Y aún así fueron. Aún así comenzaron. Aún así continuaron. 445 años antes de Cristo. Jerusalén no es ciudad, es cementerio. 150 años de ruina ininterrumpida. Pero aquí está el detalle macabro que cambia todo. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén, no removieron los muertos, los dejaron pudrirse ahí mismo. 150 años después, huesos humanos todavía están mezclados con los escombros. Imagina remover una piedra grande y encontrar un cráneo mirándote. Imagina cavar fundación y tropezar con costillas de alguien que murió generaciones atrás. Los trabajadores no estaban solo reconstruyendo ciudad, estaban desenterrando necrópolis gigante. Arqueólogos confirman esto. Excavaciones modernas en Jerusalén revelan capas de ceniza compactada con fragmentos óseos mezclados. La violencia del año 586 a.C. dejó marcas que permanecen hasta hoy. Pero hay algo infinitamente peor que nadie te cuenta. La obra llevó 52 días. Todo el mundo conoce ese número. Parece rápido, ¿no? Impresionante hasta. Pero, ¿sabes cuántas horas por día trabajaban? El texto bíblico da la pista. Desde el rayar del alba hasta el aparecer de las estrellas. Alba, estrellas. Esto no es jornada de 8 horas, son 16, tal vez más. En el verano de Judea, donde el sol derrite piedra y el calor pasa fácil de los 45 grados. Sin agua suficiente porque los pozos están fuera de la zona segura. Sin comida adecuada porque nadie está plantando. Todos fueron convocados para construir. Y aquí está el dato médico que cambia todo. Deshidratación severa combinada con esfuerzo físico extremo mata en horas. No días, horas. Tu cuerpo simplemente se apaga. Riñón deja de funcionar. Corazón se dispara hasta trabar. Caes y no te levantas más. ¿Sabes qué significa esto? Significa que, considerando las condiciones extremas, decenas probablemente morían toda semana, no de espada, de colapso, cuerpo desistiendo. Estudios sobre construcciones antiguas en Egipto y Mesopotamia muestran tasa de mortalidad entre 10 y 20% en proyectos de ese porte. Aplicando esa lógica al contexto de Jerusalén, con base en estimativas de miles de trabajadores involucrados, estamos hablando de cientos, posiblemente hasta 2,000 muertos. Pero nadie registró. Porque morir de agotamiento no era noticia, era esperado, era el precio. Y aquí viene la parte que te va a dejar boquiabierto. ¿Sabes de dónde venían las piedras? No había cantera próxima con material nuevo. Reciclaban bloques de los propios muros destruidos, los mismos que los babilonios derribaron. ¿Parece inteligente? Sustentable hasta. Pero hay un problema técnico que ingenieros modernos identifican. Piedras expuestas a fuego intenso, como las quemadas durante la invasión, pueden quedar comprometidas estructuralmente. Se rajan por dentro. Pierden resistencia. Parecen sólidas por fuera, pero probablemente tenían puntos débiles invisibles. ¿Y sabes quién sabía esto? Todo el mundo. Sanbalat, el gobernador enemigo, no estaba solo humillando cuando se burló. Si una zorra sube, ese muro cae. Es posible que estuviera haciendo análisis técnico real, que supiera que aquellas piedras tenían limitaciones estructurales. Los trabajadores también debían sospechar. No eran tontos. Estaban literalmente muriendo para construir estructura que, desde el punto de vista técnico, tenía fragilidades evidentes. Para. Respira. Deja que esto penetre. Estás quebrando el cuerpo 16 horas por día. Ves amigos desplomándose de agotamiento. Duermes con espada en la mano porque ataque puede venir en cualquier segundo. Quedas semanas sin ver a la familia. Y en el fondo, muy en el fondo,
Sabes que estás construyendo algo con limitaciones reales. ¿Cuál es el nivel de desesperación necesario para continuar aún así? ¿Qué tipo de fe o locura sustenta esto? La respuesta está en una crisis que explotó en medio de la obra y te va a chocar. Mientras los pobres morían construyendo, los ricos judíos estaban destruyendo familias. El texto registra: hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Clamor, revuelta pública, gritos en las calles. ¿Qué estaba ocurriendo? Aquí está el horror. Bajo dominio persa, Judá pagaba tributo de 50% de la producción agrícola. Mitad de todo va para el imperio. Documentos administrativos persas que sobrevivieron confirman esto. Ahora adiciona: todos los hombres capaces fueron convocados para construir. Nadie plantando, nadie cosechando, nadie produciendo. ¿Resultado? Hambre, hambre real, hambre que mata. Las familias comenzaron a pedir prestado de judíos ricos, pero la ley judaica prohíbe cobrar intereses a otro judío. Es pecado grave, crimen religioso. Los nobles cobraron igual, y cuando las familias no pagaban, tomaban los niños. Espera, vuelve. ¿Niños? Sí. El texto es explícito. Tuvimos que empeñar nuestros hijos e hijas para conseguir trigo y permanecer vivos. Empeñar. Entregar como garantía. Si no paga, el niño se vuelve propiedad permanente del acreedor. ¿Una niña de 8 años valía cuánto? Basado en documentos de venta de esclavos de Mesopotamia de aquella época, entre 20 y 30 siclos de plata. Aproximadamente 3 meses de comida. Padres haciendo el cálculo mental más devastador de la existencia humana. Hijo o hambre. Y eligiendo mal, porque no había elección correcta. Ahora imagina la psicología de esto. Estás muriendo de trabajar construyendo muro. Consigues volver a casa si consigues. Y la esposa cuenta llorando que entregó a la hija de 9 años al acreedor, porque necesitaban pan, porque no había otra salida. ¿Cuánto odio genera esto? ¿Cuánta desesperación? ¿Cuánto impulso homicida contra el acreedor que ahora es dueño de tu hija? El texto no registra asesinatos explícitamente, pero revueltas de esa magnitud, en contextos históricos semejantes, raramente terminaban sin violencia. Es razonable suponer que confrontaciones hayan ocurrido, aunque no estén documentadas. Y hay más, mucho más. Mientras trabajaban, judíos que vivían cerca de los enemigos venían a avisar: ellos van a atacar. 10 veces vinieron a avisar. 10. ¿Por qué 10 específicamente? ¿Por qué siempre los mismos? Considerando tácticas militares de la época, es muy probable que los enemigos usaran guerra psicológica. Rumores de ataque, movimiento de tropas visible, alarma falsa repetida. Objetivo: fatiga de alerta. Mantienes al enemigo en estado de pánico constante hasta que deje de creer en las amenazas. Y cuando el ataque real viene, está desprevenido. Esta estrategia probablemente funcionó algunas veces. Es posible que haya habido momentos en que la guardia bajó después de alarmas falsas. El texto no detalla, pero el patrón es consistente con prácticas militares del período. Pero lo peor, lo absolutamente peor, era la traición interna. El texto registra fríamente: en aquellos días los nobles de Judá enviaban muchas cartas a Tobías. Muchas cartas. Comunicación constante con el enemigo. Todo indica que eran reportes. Información sobre vulnerabilidades. Cada punto débil siendo reportado. Estás trabajando lado a lado con el traidor y no sabes quién es. Puede ser el tipo a tu lado. Puede ser tu primo. Puede ser tu suegro. Alguien aquí te está vendiendo y no sabes quién. Guerra externa la enfrentas. Guerra interna te corroe vivo. Y entonces, 52 días después de comenzar, lo imposible ocurre. El muro termina, contra todas las probabilidades, contra toda lógica, contra toda estadística de mortalidad, contra traición interna y amenaza externa.
contra piedras comprometidas y hambre generalizada y niños siendo vendidos. Termina. ¿Y sabes qué hacen los enemigos? ¿Sabes cómo reaccionan? Retroceden. Simplemente retroceden, no atacan, no testan la resistencia, no mandan ni la zorra que Sanbalat mencionó. El texto dice: todas las naciones a nuestro alrededor quedaron con miedo, pues reconocieron que ese trabajo fue hecho con ayuda de nuestro Dios. Entonces aquellos hombres que murieron, aquellas familias despedazadas, aquellos niños vendidos, aquel sufrimiento absurdo, ¿valió? ¿Sirvió? La respuesta te va a tomar por sorpresa, porque no todo lo que parece victoria es victoria, y no todo sacrificio vale lo que costó. Pero esto solo vas a descubrir cuando el polvo baje y los verdaderos costos comiencen a aparecer. 52 días, muro listo, misión cumplida. Pero, ¿cuántos volvieron a casa? Esa es la pregunta que nadie hace, porque la respuesta no cabe en sermón motivacional. El texto bíblico no registra número de muertos, no lista nombres, no hace memorial. Apenas dice que el trabajo fue concluido. Punto. Historia que sigue, pero ausencia de registro no significa ausencia de muerte. Significa que nadie se importó en contar. Entonces vamos a contar. Estudios sobre construcciones antiguas en Egipto, Mesopotamia, Persia, proyectos del mismo período, misma escala, muestran tasa de mortalidad entre 10 y 20%. 1 de cada 10 no vuelve. 1 de cada 5 en los peores casos. Aplica esto a Jerusalén. Con base en estimativas históricas sobre la población de Judá, cerca de 50,000 personas, y considerando que probablemente 10 a 15,000 hombres trabajaron en el muro, llegamos a números perturbadores. 10% de mortalidad, cerca de 1,000 muertos. 20%, aproximadamente 2,000. Estas no son certezas, son proyecciones basadas en patrones documentados, pero incluso siendo estimativas, representan miles de familias destruidas, 2,000 sillas vacías en la mesa, 2,000 viudas despertando solas, 6,000 niños preguntando cuándo el padre iba a llegar. Pero aquí está algo que te sorprende. No todos murieron del modo que imaginas. Claro, hubo muerte violenta, caída de muro, accidente brutal. Pero, ¿la mayoría? La mayoría murió de forma bien más silenciosa. Un hombre está cargando piedra bajo sol abrasador. Cuerpo deshidratado porque agua nunca es suficiente. Corazón comienza a acelerar intentando compensar. Acelera más y más. Y de repente simplemente para. Cae. 32 años. Deja esposa y 4 hijos. Causa oficial. Nadie sabe. No había autopsia, apenas el corazón de él paró. Pero, la verdad, trabajo mató. Solo que despacio, invisiblemente. ¿Y sabes lo peor? ¿A dónde fueron a parar esos cuerpos? Con base en prácticas funerarias de la época, es muy probable que hayan sido llevados a fosas comunes fuera de la ciudad. Entierro rápido, sin ceremonia, porque miles todavía estaban trabajando. Un hombre muere de mañana. A la tarde ya está enterrado. ¿Y su grupo? Vuelve a la misma sección del muro como si nada hubiera ocurrido, porque piedra no va a levantarse sola. Imagina recibir la noticia. Eres esposa esperando en aldea a 6 horas de caminata. Mensajero llega. Su marido murió en la construcción. Primera pregunta. ¿Dónde está el cuerpo? No sé. Fue enterrado en algún lugar cerca de la obra. Nunca ves el cuerpo. Nunca tienes despedida, nunca tienes tumba para visitar. Apenas vacío repentino donde persona solía estar. Pero espera, porque ahora viene algo diferente. No todos los que no volvieron murieron. Deja que esto entre despacio. Algunos simplemente desaparecieron. Hay registros históricos, no en Nehemías, pero en otros textos de la época, de hombres que iban a trabajar en grandes construcciones y acababan quedándose. No por elección, sino porque perdieron conexión con casa, porque quedaron heridos y no conseguían hacer viaje de vuelta, porque se endeudaron con proveedores locales. Es razonable suponer que casos semejantes hayan ocurrido en Jerusalén.
hombre que fue a construir por 52 días y acabó quedándose años, viviendo en los márgenes, nunca juntando dinero suficiente para volver. ¿Y la familia? Esperando, sin saber si está vivo o muerto. Ese tipo de desaparición era peor que muerte confirmada, porque muerte eventualmente aceptas. Pero, ¿ausencia sin explicación? Eso corroe para siempre. Ahora respira profundo, porque vamos a cambiar de ángulo. Están los que volvieron. Y aquí la historia tiene capas que no esperas. Muchos volvieron heridos, manos destruidas, espaldas arruinadas, pulmones llenos de polvo que años después causaría problemas crónicos. Pero, ¿sabes qué es curioso? Algunos volvieron con algo nuevo. Agricultor que nunca había salido de la aldea, de repente conoció técnicas diferentes. Aprendió a trabajar en equipo con miles. Desarrolló resistencia que no tenía. Hizo conexiones con gente de otras regiones. No estoy romantizando. El sufrimiento fue real. Pero vida es más compleja que apenas tragedia. Hubo hombre que volvió quebrado físicamente pero crecido de otras formas. Que vio cosas que nunca imaginó. Que participó de algo mayor que él mismo. ¿Esto compensa el dolor? Claro que no. Pero adiciona matiz. Porque seres humanos son complicados. Conseguimos cargar trauma y orgullo al mismo tiempo. Y hay algo más. Algo que los textos posteriores sugieren sutilmente. Aquellos 52 días crearon vínculo entre los trabajadores que duró generaciones. Hombres que sangraron juntos nunca olvidaron. Formaron red de apoyo mutuo. Se ayudaban unos a otros después. No es final feliz. Es solo real, humano, complicado del modo que vida siempre es. Pero ahora, viene la parte que realmente te va a tomar. Porque hay un grupo que nadie menciona. Un grupo que pagó precio altísimo pero nunca aparece en lista ninguna. Las mujeres. Mientras los hombres construían, ¿quién mantenía todo funcionando? ¿Quién plantaba? ¿Quién cosechaba lo poco que había? ¿Quién cuidaba de los hijos sola? ¿Quién sostenía la familia en pie cuando parecía que todo iba a desmoronarse? Ellas. Siempre ellas. Y cuando los hombres volvieron, muertos, heridos o cambiados, ¿quién cargó el peso de reconstruir vida? Ellas. De nuevo. Viuda criando 4 hijos sola. Esposa cuidando de marido inválido mientras trabajaba el doble. Madre explicando a niño por qué el padre volvió diferente. El texto no registra ningún nombre de ellas, ninguna historia individual, ningún reconocimiento. Pero sin ellas, nada habría sobrevivido. Ni las familias, ni la comunidad, ni la propia Jerusalén. Ellas fueron fundación invisible que sostuvo todo mientras los hombres construían muro visible. Y nadie nunca contó esa parte de la historia, hasta ahora. Entonces, cuando escuches sobre los 52 días gloriosos, recuerda de los cientos, tal vez miles, que nunca volvieron. Recuerda de los que volvieron quebrados pero sobrevivieron aún así. Recuerda de los que desaparecieron entre las grietas de la historia. Recuerda de las mujeres que sostuvieron todo mientras el mundo se desmoronaba. Porque volver a casa no era garantizado. Pero hay una última pregunta. La más importante de todas. ¿Valió la pena? Aquel muro que costó tanta sangre, tantas lágrimas, tantas vidas despedazadas, ¿él al menos cumplió el propósito? La respuesta te va a dejar sin palabras, porque lo que ocurrió con aquel muro en los años siguientes, nadie, absolutamente nadie, te contó todavía. Y cuando descubras, vas a repensar todo lo que acabas de escuchar. ¿Valió la pena? Miles de muertos y heridos, familias despedazadas, todo por aquel muro. Entonces, él al menos duró, ¿cierto? ¿Al menos protegió Jerusalén? La respuesta te va a sorprender. Aquel muro nunca fue testado militarmente durante la vida de aquella generación. Ningún ejército atacó, ninguna invasión ocurrió. Los enemigos retrocedieron. Y aquí está el detalle fascinante. No retrocedieron por miedo del muro en sí. El texto es claro. Cuando todos nuestros enemigos supieron esto,
Quedaron con miedo y perdieron la confianza, pues reconocieron que ese trabajo había sido hecho con la ayuda de nuestro Dios. Deja que esto entre despacio. No fue la ingeniería que intimidó, no fue la altura de las piedras, fue lo imposible haber ocurrido. 52 días, contra todas las probabilidades, contra traición, contra amenaza, contra hambre y muerte. Y aún así, terminó. Esto aterrorizó a los enemigos más que cualquier fortificación, porque percibieron, no estaban luchando contra piedras, estaban luchando contra pueblo que tenía a Dios de su lado, y esto cambia completamente cómo miras todo el sacrificio. Aquellos hombres no murieron construyendo defensa militar común, murieron participando de milagro sucio, sangriento, caro, pero milagro aún así. Ahora viene algo que nadie menciona. Jerusalén no se volvió potencia después de la reconstrucción. No prosperó económicamente. Continuó provincia pequeña en el imperio persa. Pero algo diferente ocurrió, algo que solo queda claro en el panorama mayor. Aquel muro cambió identidad del pueblo permanentemente. Antes de la reconstrucción, judíos que volvieron del exilio estaban fragmentados, desorganizados, sin sentido claro de quiénes eran, perdiendo identidad a poco. Después, completamente diferentes. Aquellos 52 días forjaron unidad que no existía, crearon memoria colectiva, establecieron que ser judío significaba algo específico, algo que valía la pena defender. No fue solo muro que construyeron, fue identidad nacional, conciencia colectiva, sentido de propósito compartido, y esto sobrevivió siglos, sobrevivió invasiones, sobrevivió diásporas, sobrevivió intentos de borrar Israel del mapa, porque muro de piedra puede caer, pero muro de identidad, ese es indestructible. Y aquí se pone profundo. ¿Nehemías sabía esto? ¿Él planeó conscientemente? Probablemente no, al menos no completamente. El texto muestra hombre de oración, hombre que lloró cuando supo de Jerusalén, que ayunó, que buscó dirección divina antes de actuar. No era estratega político, era siervo quebrantado obedeciendo llamado que recibió. Pero Dios estaba jugando ajedrez en otro nivel, porque lo que parecía proyecto de construcción era en realidad reconstrucción de pueblo entero, restauración de identidad, preparación para lo que venía. Siglos después, cuando invasiones reales vinieron, griegos, romanos, los muros físicos cayeron. Pero el pueblo sobrevivió. Mantuvo identidad, mantuvo fe, mantuvo conexión con Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera reconstrucción no fue de piedra, fue de espíritu. Y aquí el detalle escalofriante. Aquella generación no vio el resultado final. No vio el impacto de largo plazo. No sabían que estaban moldeando futuro de nación entera. Solo sabían que necesitaban construir, hoy, ahora, con lo que tenían. A pesar del costo, fe de ellos no estaba en el resultado que verían. Estaba en Dios que los llamó. Y esto cambia todo. Porque aquellos que murieron, aquellos que volvieron quebrados, aquellas familias que sufrieron, no murieron por proyecto fallido. No sufrieron por nada. Fueron parte de algo que cambió historia, que preparó camino, que plantó semilla que floreció siglos después. ¿Esto hace el dolor menor? No. Dolor continúa siendo dolor, pero adiciona significado, propósito, eternidad. Y tal vez eso sea lo que diferencia sacrificio vacío de sacrificio santo. Hay algo más sobre Nehemías. Volvió a Persia después de 12 años. ¿Por qué? Porque había prometido al rey, porque mantuvo palabra, porque era hombre de integridad. Dejó Jerusalén funcionando, organizada. No abandonó, entregó bien estructurada. Años después volvió para segunda gestión, porque todavía se importaba. Y hay detalle que mayoría ignora. Nehemías no cobró salario de gobernador. No sobrecargó al pueblo con impuestos extras. ¿Por qué? Porque el pueblo ya estaba sobrecargado.
Él veía, se importaba, cargaba peso junto. No era perfecto, pero era fiel, y eso importa. Entonces, cuando miras el costo, muertes, heridas, trauma, no es líder cruel sacrificando peones. Es líder obediente guiando pueblo a través de tarea imposible que Dios llamó, y sangrando junto en el proceso. Ahora, la pregunta final. Si pudieras preguntar a aquellos trabajadores, ¿valió la pena? ¿Qué dirían? Probablemente no hay respuesta única, pero el texto sugiere algo. Cuando el muro terminó, el pueblo celebró. Hicieron fiesta. Dedicaron los muros con alegría genuina, porque sabían, en el fondo, que habían participado de algo sagrado. ¿Esto borra el dolor? No. ¿Esto resucita muertos? No. Pero ofrece algo que nada más ofrece: significado eterno. Y tal vez sea eso lo que separa sufrimiento que destruye, de sufrimiento que transforma. No es ausencia de dolor, es presencia de propósito. Aquellos hombres sufrieron, algunos murieron, muchos volvieron quebrados, pero no sufrieron vacío, no murieron por nada. Fueron parte del plan de Dios para restaurar Israel, para preparar camino, para construir fundación que sostuvo generaciones. Y siglos después, cuando Jesús nació en Israel que todavía existía por causa de aquel sacrificio, cuando Él caminó por Jerusalén que tenía identidad por causa de aquellos días, cuando murió y resucitó en la ciudad que sobrevivió por causa de aquel muro, aquellos que nunca volvieron fueron parte de eso, parte de la historia de la redención, parte del plan eterno. Y esto cambia todo, porque significa que ningún sacrificio hecho en obediencia a Dios es desperdiciado. Ninguna lágrima es olvidada. Puede no hacer sentido en la hora, puede doler demasiado, pero cuando estás del lado de Dios, obedeciendo llamado verdadero, tu sacrificio tiene peso eterno. Tiene significado que trasciende dolor, y tal vez sea por eso que aquellos hombres construyeron incluso sin garantía de volver. Porque en el fondo sabían, no estaba sobre ellos, estaba sobre Dios. Y Dios no desperdicia sacrificio de quien Él ama. Entonces, si estás en medio de algo que cuesta más de lo que esperabas, si estás construyendo sin ver resultado, si estás sacrificando sin saber si vale, recuerda, volver a casa no era garantizado, pero propósito eterno era. Muchos murieron, pero no por nada. Dolor fue real, pero significado fue mayor. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora, porque ningún otro canal te va a contar la Biblia así, sin filtro, sin romantización, solo la verdad cruda. Publicamos video nuevo toda semana. Historias que van a cambiar cómo lees la palabra. Y deja en los comentarios, ¿qué parte te impactó más? Leo todos.